La nave Imperial Scout se desplazó silenciosamente a través de la oscuridad del espacio, sus sensores avanzados recorriendo el vasto vacío. El comandante Stone, un veterano de la flota de expansión del Imperio, se quedó mirando la pantalla principal con un leve aburrimiento. Este sector se suponía que estaba vacío. Solo otra patrulla de rutina de las fronteras del Imperio. Fue entonces cuando comenzaron a sonar las alertas. «Comandante». La voz del oficial de sensores se quebró por la sorpresa. «Estamos detectando una estructura artificial en el tercer planeta de este sistema». Stone se movió rápidamente a la estación de sensores. Esto era imposible. El Imperio había mapeado este sector hace siglos. No había habido carenado espacial. Civilizaciones aquí. «Muéstrame», ordenó. La pantalla se acercó a un mundo azul verdoso, muy parecido a miles de otros en el Imperio. Pero allí, en su superficie y en órbita, había claros signos de civilización avanzada, estaciones espaciales, plataformas de defensa y lo que parecían ser instalaciones militares salpicaban la superficie del planeta. ¿Cómo nos perdimos esto? Stone murmuró más para sí mismo que para su tripulación. El Imperio gobernaba más de 300 especies a lo largo de 12.000 años luz. Tenían procedimientos para todo, especialmente el primer contacto, pero encontrar una civilización avanzada en lo que era, se suponía que era un espacio vacío. Eso era nuevo, señor. Su oficial de comunicaciones gritó: «Estamos siendo escaneados. Equipo muy sofisticado. Saben que estamos aquí». Stone se enderezó el uniforme. «Envíe el paquete de saludo estándar. Hagamos esto según el libro». La respuesta llegó más rápido de lo esperado. La misteriosa civilización no solo decodificó su mensaje, sino que respondió en perfecto estándar imperial. Stone leyó el mensaje 2 veces para estar seguro. «Saludos, nave imperial. Ha ingresado al territorio de la Fuerza de Defensa Colonial Humana». «¿Por favor? ¿O intenciones?» «Humanos». Stone había oído hablar de ellos, una especie recién descubierta de un mundo muerto llamado Tierra. El servicio de inteligencia del Imperio los había descartado como primitivos, apenas capaces de llegar a su propia luna, pero aquí estaban a años luz de su mundo natal con tecnología que no debería haber sido posible durante siglos, señor. La voz del oficial táctico estaba tensa. «Estoy detectando sistemas de armas en todo su territorio, y las lecturas de energía son inusuales. Están usando tecnología que nunca antes habíamos visto». Stone observó cómo llegaban más datos. Las defensas humanas eran extensas, pero lo que llamó su atención fueron los diseños de armas. Si bien el Imperio dependía de armas de energía y tecnología de plasma, estos humanos habían desarrollado algo completamente diferente. Los cañones de riel adornaban sus estaciones y sus naves llevaban armas que parecían diseñadas específicamente para contrarrestar la tecnología de escudo imperial. Se habían estado preparando para la guerra. Stone se dio cuenta de que no solo defensas regulares se habían estado preparando específicamente para nosotros. La pantalla táctica mostraba más detalles con cada escaneo. Bases ocultas debajo de la superficie del planeta. Bases de asteroides diseñadas para parecer formaciones naturales, redes defensivas que cubrían cada aproximación. Vector. Esto no fue el trabajo de unos pocos años. Esto había llevado décadas de cuidadosas preparaciones secretas. Envíe un mensaje prioritario al Comando Imperial. Stone ordenó que se descubriera una nueva civilización en el Sector 7. Nivel de tecnología. Capacidad militar avanzada. Significativa. Solicite contacto diplomático inmediato cuando se envió el mensaje. Stone no pudo evitar una sensación incómoda. El Imperio se había encontrado con miles de civilizaciones. La mayoría eran primitivas, fáciles de subyugar o guiar al abrazo del Imperio. Algunas resistieron y fueron rápidamente conquistadas. Algunos se unieron voluntariamente al ver los beneficios del gobierno imperial, pero esto era diferente. Estos humanos no habían anunciado su presencia a la galaxia. No habían buscado relaciones comerciales o diplomáticas. En cambio, habían acumulado silenciosamente fuerzas militares y se habían preparado para un conflicto que parecía inevitable solo para ellos. «Señor, el oficial de sensores. Llamaron de nuevo. Estamos detectando más instalaciones humanas en sistemas vecinos. Esta no es solo una colonia. Han establecido una red defensiva completa». Stone asintió lentamente. En todos sus años sirviendo al Imperio, nunca había visto algo como esto.
Una especie que se preparaba para la guerra, incluso antes de hacer contacto. Una civilización que construyó sus primeras colonias con precisión militar y defensiva. Capacidades que podrían desafiar incluso a las flotas imperiales. Mientras redactaba su informe completo al comando imperial, Stone agregó una nota personal: ejerza extrema precaución con la humanidad. No han pasado su tiempo alcanzando las estrellas, lo han pasado preparándose para la guerra y parecen ser muy buenos en eso. La nave Imperial Scout se giró y se dirigió hacia el espacio del Imperio llevando noticias que pronto sacudirían los cimientos de la civilización galáctica. La humanidad no solo había llegado a las estrellas, habían venido listos para una pelea. La nave diplomática imperial Starred Glory abandonó un viaje más rápido que la luz cerca de la colonia humana. Era la nave más grande e impresionante de la flota diplomática, elegida específicamente para mostrar el poder del imperio. Su casco dorado se extendía 3 kilómetros, decorado con los logros de 1000 años de gobierno imperial. En el puente, el almirante White observó las naves humanas que se acercaban con creciente irritación. Eran pequeñas, cuadradas y feas en comparación con los diseños imperiales, pero algo en ellas lo hacía sentir incómodo. Se movían con precisión, lo que hablaba de un extenso entrenamiento militar. «Abra las comunicaciones», ordenó. «Démosles a estos humanos la oportunidad de unirse a la civilización». La pantalla principal se iluminó mostrando una habitación sencilla, con 3 representantes humanos, sin decoraciones, sin signos de rango o riqueza, solo uniformes militares simples y rostros severos. «Soy el almirante White del Imperio Galáctico», anunció usando su tono más diplomático. «Venimos con una oferta de paz e integración en la mayor civilización en el espacio conocido el humano medio». Un hombre con cabello canoso asintió cortésmente. «Soy el comandante de defensa Thompson. Apreciamos su oferta, almirante. Sin embargo, debemos declinar». White parpadeó sorprendido en 3000 años de diplomacia imperial. Ninguna especie había rechazado la membresía. Tan rápidamente. «Tal vez no. No entiendes. El imperio te ofrece protección, tecnología, comercio y sumisión». Thompson interrumpió. «Entendemos perfectamente. Hemos estudiado la historia de tu imperio, 300 especies, bajo una regla, todas obligadas a seguir la ley imperial, cultura imperial, formas imperiales. Esas leyes trajeron paz a la galaxia». White sintió que su máscara diplomática se deslizaba ante el imperio. «Hubo caos. Terminamos guerras que habían durado siglos. Elevamos especies primitivas a las estrellas». La expresión de Thompson no cambió. «Hemos visto cómo elevas especies. Almirante, aquellos que se someten se convierten en ciudadanos de segunda clase. Aquellos que se resisten son conquistado. Eso no es paz, eso es subyugación». Los dedos de White se apretaron en el apoyabrazos de su silla. Estos humanos no entendieron su posición. «Déjame ser claro», dijo lentamente. «El imperio no tolera poderes independientes dentro de su esfera de influencia si rechazas la integración pacífica. Tenemos otros métodos». Los humanos intercambiaron miradas. Entonces Thompson se inclinó hacia adelante. «Seamos claros, también almirante. La humanidad ha pasado toda su historia luchando contra la naturaleza, unos contra otros, contra la extinción misma. Hemos estudiado la guerra mientras la olvidaste. Nos hemos preparado para este momento. Desde que miramos por primera vez a las estrellas, estás amenazando al Imperio White». Levantó su voz en ascenso. «Tenemos flotas que oscurecen los cielos de 1000 mundos, tecnologías que no puedes imaginar, armas que podrían reducir tus mundos a cenizas». Y sin embargo, Thompson respondió con calma. «Nunca te has enfrentado a humanos antes». Tocó un control en su escritorio. «Mira tu pantalla táctica». Almirante White giró su rostro de oficial táctico. Se había puesto pálido. La pantalla mostraba cientos de nuevos contactos apareciendo detrás de asteroides, lunas y sombras planetarias, naves estaciones y plataformas de armas que habían estado completamente ocultas de sensores imperiales. Esta es solo una colonia.
El almirante Thompson continuó. Una pequeña parte del espacio humano. No nos expandimos imprudentemente como su imperio. Cada colonia que construimos es una fortaleza. Cada nave que fabricamos es un arma. No alcanzamos las estrellas con los brazos abiertos, sino con armas cargadas. White sintió un sudor frío en su cuello. La pantalla táctica seguía actualizándose y mostraba más y más activos militares humanos. Sus naves se habían movido para rodear la nave diplomática con prácticas desafortunadas. Esta es su única advertencia. Thompson dijo: abandone el espacio humano. Dígale a su imperio que se quede. No nos someteremos y no nos rendiremos. Y si fuerzan esto a la guerra, hizo una pausa con fuerza sus ojos. Bueno, nos hemos estado preparando para eso más tiempo del que pueden imaginar. Las naves humanas se separaron, creando un camino claro para que la nave imperial se fuera. Fue un despido. White se dio cuenta de que estos primitivos estaban despidiendo al imperio como si nada, cuando las estrellas Glory se giraron para irse. White miró la exhibición táctica. El imperio había conquistado cientos de especies, pero todos habían luchado solos, desorganizados, desprevenidos. Estos humanos eran diferentes. Habían construido su civilización esperando la guerra, preparándose para ella, perfeccionándola por primera vez en su larga carrera. El almirante White sintió un miedo genuino por el futuro del imperio. Habían venido a dar una advertencia a los humanos, pero en cambio habían recibido una, y cuando su nave entró más rápido que la luz, no pudo evitar la sensación de que la galaxia estaba a punto de cambiar para siempre. La batalla imperial. Flick emergió de un viaje más rápido que la luz Trav en perfecta formación, 200 naves de guerra lideradas por el enorme acorazado, el puño del imperio, llenó el espacio cerca de la colonia humana. El comandante de flota Black sonrió fríamente mientras observaba la pantalla táctica. Esta era una flota de pacificación estándar del mismo, tamaño que había conquistado docenas de civilizaciones antes de enviar la advertencia final. Ordenó someterse o ser destruido. La respuesta llegó en forma de una sola transmisión humana. Venga e intente. Black se ríe, lanza cazas, patrón de ataque estándar. Había hecho esto muchas veces antes. Los cazas abrumarían las defensas de la colonia. Luego las naves capitales se moverían para terminar el trabajo, simple, eficiente y probado. Fue entonces cuando todo salió mal. La primera ola de cazas imperiales explotó simultáneamente, no por armas de energía o misiles, sino por pequeñas bolitas de metal que se movían a velocidades imposibles. Los humanos habían llenado el espacio con nubes de microproyectiles, convirtiéndolo en una trampa mortal para los cazas ligeramente blindados. ¡Imposible!, gritó el oficial táctico de Black. Sus armas de riel están disparando más rápido de lo que nuestros sensores pueden rastrear. Antes de que Black pudiera responder, apareció la flota humana. No emergieron de su escondite, ni saltaron desde otro lugar. Habían estado allí todo el tiempo. Sus sistemas de sigilo los hacían invisibles, hasta que abrieron fuego. Escudos al máximo. Black ordenó devolver el fuego. Las naves imperiales se encendieron. El espacio con armas de energía. Su tecnología probada desató un poder devastador, pero las naves humanas se movían de manera diferente a cualquier enemigo al que se habían enfrentado antes. No intentaron esquivar, en cambio, sus agujeros parecían absorber o reflejar las armas de energía. Señor, su armadura está diseñada específicamente para contrarrestar nuestras armas. La voz del oficial científico tembló. Nos han estado estudiando. Saben exactamente cómo luchar contra nosotros. El contraataque humano fue devastador. En lugar de armas de energía, sus naves dispararon proyectiles masivos. Los escudos imperiales diseñados para detener los ataques de energía demostraron ser casi inútiles contra objetos físicos que se movían a velocidades relativistas. La primera descarga atravesó 3 cruceros imperiales como si estuvieran hechos de papel. ¡Escudos imposibles arriba! Defiende tu posición. Las órdenes de Black fueron interrumpidas cuando otra arma humana se reveló: pequeños drones no tripulados.
Salieron en masa de lanzadores ocultos, ignoraron los escudos imperiales por completo, adhiriéndose a los agujeros de la nave, antes de detonar con una fuerza devastadora. Señor, estamos perdiendo naves demasiado rápido. La pantalla del oficial táctico estaba llena de alertas rojas. Son armas. No siguen ningún patrón. Sabemos que los humanos aprovechan su ventaja. Sus naves se movían en formaciones complejas que parecían caóticas, pero contenían un propósito mortal. Cada vez que la flota imperial intentaba reagruparse, se encontraban atrapados en zonas de muerte cuidadosamente preparadas. Retroceder, ordenó Black, viendo a otro crucero explotar. Retirada total. Pero los humanos también habían predicho esto. Plataformas de armas ocultas se activaron detrás de la flota imperial cortando su ruta de escape. El puño del imperio se estremeció cuando múltiples impactos golpearon su casco. ¿Cómo? Black susurró, viendo a su flota morir a su alrededor. ¿Cómo están tan preparados? La respuesta llegó en otra transmisión de los humanos. Hemos pasado toda nuestra historia matándonos unos a otros. ¿Lo hiciste? Creo que no seríamos buenos en eso. El puño del imperio se sacudió con más impactos. Black observó con horror cómo su flota de pacificación estándar era destruida sistemáticamente por lo que el imperio había descartado como primitivos. Los humanos no estaban luchando como una especie joven. ¿Deberían luchar? Con el conocimiento acumulado de miles de años de guerra combinado con tecnología diseñada específicamente para contrarrestar las ventajas imperiales, envíe la señal de emergencia. Black ordenó advertir al imperio. Estos humanos no son como los demás. Mientras los restos de su flota intentaban escapar desesperadamente, Black finalmente entendió que el imperio se había ablandado, confiando en las mismas tácticas y tecnología que habían funcionado durante siglos. Pero los humanos nunca habían dejado de evolucionar, nunca habían dejado de prepararse para la guerra. Habían tomado su brutal historia y la habían convertido en una terrible ventaja. De las 200 naves que entraron al espacio humano, solo 23 sobrevivieron para llevar la advertencia al espacio imperial. El mensaje que llevaban era claro. La humanidad no solo estaba lista para la guerra, la habían dominado en el campo de escombros en llamas que había sido la flota imperial. Las naves humanas comenzaron las operaciones de recuperación con deficiencia practicada. Habían ganado su primera batalla contra el imperio, pero cada comandante humano sabía que esto era solo el comienzo. La verdadera guerra estaba a punto de comenzar, y la humanidad estaba lista. La sala de reuniones del alto mando imperial estaba llena de voces enojadas. Los informes de todo el espacio del imperio mostraban un enemigo que se había estado escondiendo a plena vista durante décadas. Los humanos no solo habían construido colonias defensivas, habían plantado semillas de resistencia en todo. El territorio imperial. El general Grey golpeó la mesa con el puño. 3 astilleros importantes destruidos en un solo día. ¿Cómo pasaron nuestras defensas? La respuesta vino del director de inteligencia Wilson, cuyo rostro no mostraba sueño durante días. Agentes durmientes, los humanos han estado viviendo entre nosotros, trabajando en nuestras instalaciones, aprendiendo nuestras debilidades, se han estado preparando durante años. La sala quedó en silencio cuando el comandante supremo Green entró su uniforme, generalmente perfecto. Estaba arrugado por demasiadas reuniones de emergencia. La flota de batalla principal está lista. Anunció 4.000 naves. La flota más grande. Jamás reunida. La pantalla táctica mostró la enorme armada imperial. Las naves de reunión se extendían hasta donde alcanzaba la vista, una fuerza que podría aplastar a cualquier civilización conocida. Pero los humanos habían demostrado que no eran como ninguna civilización conocida. Señor. Un joven oficial irrumpió en la sala emergencia. Transmisión desde la estación Beta. La pantalla principal se iluminó, mostrando caos. Las naves humanas habían aparecido de la nada usando armas que ignoraban las defensas imperiales, pero fue algo más lo que hizo que la sangre del comandante se helara. Están usando bombas de gravedad, informó la estación. El comandante, antes de que la transmisión se cortara, las imágenes mostraban naves imperiales aplastadas como latas vacías, retorcidas por la gravedad artificial.
Se siente que convirtió al espacio mismo en un arma. Tecnología imposible. Un almirante susurró que no deberían tener esta capacidad durante siglos, y sin embargo lo hacen. Respondió Green con gravedad, porque han estado robando nuestra investigación mejorándola. ¿Quién la está haciendo? Mientras los observábamos abiertamente, nos estudiaban desde las sombras, nuevos informes seguían llegando en incursiones humanas. Camión a través del espacio imperial con precisión quirúrgica no intentaron mantener territorio o conquistar mundos. Sus ataques apuntaban a instalaciones militares, fábricas de armas y centros de comando. Cada ataque revelaba nuevas armas, nuevas tácticas, nuevos horrores. Última actualización de inteligencia. Wilson informó que hemos confirmado que los humanos han construido instalaciones militares subterráneas masivas. En cada colonia, algunas se extienden kilómetros dentro de la corteza del planeta. No son solo colonias, son fortalezas. La pantalla mostró manos escaneadas de un mundo humano. Bajo la superficie pacífica, se encuentran enormes fábricas de armas, hangares y sistemas de defensa, años de trabajo, todo oculto a los ojos imperiales. Los humanos habían convertido sus planetas en campamentos armados, mientras los hacían parecer simples colonias. ¿Cómo luchamos contra un enemigo que se ha estado preparando para la guerra desde antes de que los conociéramos? Alguien preguntó. ¿Nos adaptamos? Verde respondió. El imperio ha gobernado durante miles de años. No caeremos ante estos advenedizos, pero incluso mientras hablaba, aparecieron más alertas en las pantallas. Las naves humanas habían aparecido en el sector Century y atacaron otra base militar. Sus armas atravesaron las defensas imperiales como si no existieran. Las imágenes mostraban a los soldados imperiales retirándose en pánico de un enemigo que parecía tener una respuesta para cada táctica imperial. Sir Wilson levantó la vista de su panel de datos. Estamos detectando una mayor actividad en todo el territorio humano. Ya no se están defendiendo, se están movilizando para una guerra total. La habitación se enfrió a medida que la implicación se hundía. El imperio había pensado que esta sería una simple campaña de pacificación. En cambio, habían caído en una trampa que llevaba siglos preparándose. Los humanos no se habían preparado para la guerra, se habían preparado específicamente para la guerra con el imperio. Lanzó la flota principal. Green ordenó todo. Terminemos esto ahora. Pero cuando salió la orden, otro oficial entró corriendo, señor. Los humanos han lanzado paquetes de datos por todo el espacio imperial. Están mostrando a otras especies cómo resistir nuestro control. Hay informes de levantamientos en 12 mundos. Ya el imperio había gobernado a través del miedo y la fuerza abrumadora durante miles de años, pero ahora se enfrentaban a un enemigo que había vuelto su propia fuerza contra ellos. Los humanos no solo habían construido armas, habían creado un plan para la revolución. La flota imperial se movía hacia el espacio humano. Nadie en esa sala de mando sentía la confianza que tenían hace unos días. Estaban a punto de luchar contra un enemigo que había pasado generaciones preparándose para este mismo momento. La verdadera guerra estaba a punto de comenzar y por primera vez en la historia imperial, la victoria no estaba segura. La cámara central del ejército imperial estaba inusualmente abarrotada. Oficiales de alto rango se apiñaban alrededor de pantallas de visualización mirando registros históricos de la guerra humana. Lo que vieron los aterrorizó. El maestro Archistan Brown, un gran coleccionista de registros históricos del imperio, señaló una serie de imágenes. Mire su historia. Cada avance humano importante provino de la guerra. Sus primeras incursiones en la investigación de armas espaciales, sus avances médicos, tratar heridas de batalla, sus mayores descubrimientos científicos, todos impulsados por necesidades militares. Los oficiales vieron imágenes de la historia de la Tierra. Humanos luchando en trincheras en desiertos en páramos helados. Naves luchando en vastos océanos. Aviones en duelo en los cielos. Cada conflicto impulsó la innovación, creando nuevas tecnologías, mejores armas. No son solo buenas. En la guerra, Brown continuó. Están conmocionados por ello. Cada derrota humana condujo a la adaptación. Cada pérdida los hizo más fuertes. Un joven oficial táctico levantó la mano. Pero, ¿cómo avanzaron tan rápido? Pasaron de cohetes primitivos a viajes más rápidos que la luz en solo unos pocos siglos. El rostro de Brown se oscureció porque nos estaban estudiando. Mire esto.
Sacó datos recuperados de una instalación de investigación humana. Descubrieron nuestros puestos de observación cerca de su sistema solar hace décadas. En lugar de rebelarse, los usaron para aprender sobre nuestra tecnología. La pantalla mostró que los científicos humanos hicieron ingeniería inversa de la tecnología imperial, pero no solo la copiaron, la mejoraron, la adaptaron y la convirtieron en algo nuevo y mortal. Toda su civilización está construida para la guerra. Otro oficial se dio cuenta de que incluso sus naves civiles están diseñadas para convertirse rápidamente para uso militar. Brown asintió con la cabeza con gravedad y esa no es la peor parte. «Muéstreles las imágenes de combate», ordenó a su asistente. La pantalla mostraba batallas recientes. Soldados imperiales, los mejores guerreros de la galaxia, se retiran, tratan con pánico de las fuerzas humanas. Los humanos lucharon de manera diferente. Se adaptaron a mitad de la batalla. Usaron tácticas no convencionales. Convirtieron los entornos en armas. Lo llaman guerra asimétrica. Brown explicó que cuando se enfrentan a un enemigo más fuerte, no intentan igualar nuestra fuerza, encuentran debilidades, crean nuevas tácticas, atacan donde somos vulnerables. Los informes de las líneas del frente demostraron su punto. Las fuerzas guerrilleras humanas estaban apareciendo por todas partes, atacando las líneas de suministro imperiales, destruyendo los centros de comunicación, desapareciendo antes de que pudieran llegar los contraataques. Lucharon como ninguna especie que el Imperio haya encontrado jamás, señor. Un oficial de comunicaciones irrumpió en la habitación. Estamos recibiendo renuncias masivas. De la séptima flota, los soldados se niegan a luchar contra los humanos. La noticia conmocionó a la sala y la dejó en silencio. Los soldados imperiales nunca antes habían rechazado órdenes, pero las imágenes de las batallas se habían extendido por las filas. Historias de guerra humana, su adaptabilidad, su crueldad, se había convertido en una fuente de terror. ¿Entiendes? ¿Ahora?, preguntó Brown en voz baja. Pensamos que éramos los maestros de la guerra porque conquistamos especies pacíficas, pero los humanos han estado luchando toda su existencia. La guerra no es solo su herramienta, es su arte. Las pantallas tácticas mostraron más avances humanos, sus naves parecían aparecer de la nada, atacan con fuerza devastadora y desaparecen nuevamente. Los analistas imperiales habían identificado 67 tácticas de batalla humanas diferentes, cada una diseñada para contrarrestar estrategias imperiales específicas, sus habitantes de los mundos de la muerte. Un oficial susurró: «Su planeta natal intentó matarlos innumerables veces y sobrevivieron, lucharon contra la naturaleza misma. Y uno. ¿Cómo vencemos a un enemigo como ese?». Brown sacó una pantalla final. Reproducir un documento histórico humano recuperado. Tienen un dicho: la necesidad es la madre de la invención. Cada vez que se enfrentaron a la destrucción, encontraron una manera de sobrevivir. Cada vez que se enfrentaron a una fuerza superior, encontraron una manera de... La sala se quedó en silencio. Cuando la implicación se hundió en el imperio, había pasado miles de años volviéndose complaciente, confiando en las mismas tácticas y tecnología que siempre habían funcionado antes. Pero los humanos nunca habían dejado de evolucionar, nunca dejaron de prepararse para la próxima guerra. No los encontramos, concluyó Brown en voz baja. Se rebelaron cuando estuvieron listos. Cada colonia, cada nave, cada arma. Todo estaba preparado para esta guerra. Pensamos que estábamos cazando presas primitivas, pero entramos en la guarida de un depredador que nos había estado estudiando durante generaciones. Como para enfatizar su punto, nuevas alertas aparecieron en las pantallas, más ataques humanos, más derrotas de los imp. El imperio estaba luchando contra un enemigo que había convertido la guerra en un conflicto científico, en una forma de arte, y por primera vez en la historia imperial, estaban aprendiendo lo que significaba ser realmente superado. El palio imperial se sacudió por otra explosión distante a través de las grandes ventanas. El cielo del mundo capitalino se llenó con los destellos de la batalla. Las naves humanas habían atravesado la última línea defensiva del imperio.
Avanzando profundamente en el corazón del espacio imperial, exigió el informe de Estado. El emperador Thomas, viendo arder su ciudad más grande. Los humanos han tomado el control de 30 sistemas principales, informó su asesor, voz temblando su flota principal, avanza en todos los frentes. Pero son las rebeliones las que están causando el mayor daño. La pantalla táctica contó la historia inspirada por el éxito humano. Docenas de especies subyugadas se habían levantado contra el gobierno imperial. Siglos de resentimiento explotaron en una rebelión abierta. Las fuerzas del imperio ya estaban al límite luchando. Los humanos no podían contener la rebelión que se extendía. Otra transmisión de la flota humana. Su Majestad anunció el oficial de comunicaciones. El emperador asintió, y la pantalla principal se iluminó. El comandante de la flota humana. Apareció vistiendo un simple uniforme negro sin decoración, sin títulos elegantes, sin signos de rango, como todo lo demás. Sobre los humanos, su ejército fue construido para funcionar, no para mostrar su línea de defensa. Ha caído el comandante humano, declaró simplemente. Tienes una última oportunidad para terminar con esto. El emperador Thomas enderezó sus túnicas ornamentadas. El imperio no se rinde. Hemos gobernado. Durante miles de años, no. Nos inclinaremos ante los primitivos. Mira por tu ventana, los humanos responden con calma. Tu capital está ardiendo. Tus flotas están en ruinas. Tus especies sometidas están en rebelión y ni siquiera te hemos mostrado nuestras peores armas. Todavía como para probar su punto nuevo, las alertas aparecieron en las pantallas imperiales. Los equipos de ataque humanos habían aparecido simultáneamente en 100 instalaciones imperiales diferentes. Los sistemas críticos fallaron en sectores enteros cuando los sables cuidadosamente colocados se activaron. Programas ocultos. Imposible. El consejero del emperador jadeó. ¿Cómo coordinaron un ataque tan masivo? El rostro del comandante humano no mostró emoción. Hemos tenido agentes en el lugar durante décadas. Mientras observabas nuestras colonias, nos infiltramos en cada nivel de tu sociedad, cada debilidad que tenías. Hemos encontrado cada ventaja que tenías, la estudiamos y la contrarrestamos. El palacio se sacudió de nuevo, más fuerte esta vez a través de las ventanas. El emperador observó cómo enormes naves de guerra humanas aparecían en la atmósfera. Sus cascos oscuros bloqueaban el sol. Se movían con gracia mortal, destruyendo sistemáticamente las posiciones de defensa imperial, la mayor debilidad de tu imperio. Los humanos continuaron siendo tu arrogancia. Pensaste que tu gobierno era absoluto. Nunca imaginaste que alguien pudiera estudiarte. Aprende tus debilidades. Prepárate para luchar. Nunca pensaste que tus súbditos se volverían contra ti. Otra serie de explosiones iluminó el cielo, pero no eran de naves humanas. Provenían de ciudadanos imperiales que se alzaban contra sus gobernantes, usando armas y tácticas que los humanos les habían enseñado. Esta es nuestra advertencia. El comandante humano declaró: déjanos a nosotros y a nuestros aliados en paz. Las especies que esclavizaste están bajo nuestra protección. Ahora el tiempo de gobierno indiscutible de tu imperio ha terminado. El emperador observó impotente cómo su capital descendía al caos. La rígida estructura de mando del imperio, una vez que su fuerza se había convertido en su debilidad, los humanos habían atacado en puntos críticos, interrumpiendo la comunicación y la coordinación sin órdenes directas. Las fuerzas imperiales cayeron en desorden. La elección es tuyo, el humano. Continúa, acepta la nueva realidad, o desmantelaremos tu imperio, pieza por pieza. Hemos pasado generaciones preparándonos para esta guerra. ¿Cuánto tiempo crees que puedes durar como para enfatizar el punto? Aparecieron más naves humanas emergiendo del sigilo, habían estado ahí todo el tiempo esperando. Este momento, el emperador se dio cuenta con creciente horror que todo este ataque había sido planeado años, quizás décadas por adelantado. Tuviste tu oportunidad de dejarnos en paz. El comandante humano concluyó: elegiste la guerra en su lugar. Recuerda este día, recuerda que los humanos no solo lucharon contra tu imperio, nosotros lo destrozamos. Piensa, cuidadosamente. Si quieres continuar este conflicto,
La transmisión terminó dejando al emperador mirando su capital en llamas. Afuera más explosiones iluminaron el cielo mientras las naves humanas destruían metódicamente cada instalación militar. Imperial, no solo estaban ganando la guerra, estaban desmantelando la habilidad del imperio. Para amenazarlos de nuevo en la distancia, se podían escuchar vítores, mientras las especies liberadas celebraban su libertad. El imperio que había gobernado por miles de años se estaba desmoronando, derrotado no por la fuerza bruta, sino por un enemigo que había convertido la paciencia, preparación y adaptabilidad en las armas más letales de todas. Un año después de el fin de la guerra, el gran salón de reuniones del antiguo Palacio Imperial albergó una reunión histórica. Representantes de cientos de especies llenaron la cámara, que antes estaba reservada solo para la nobleza imperial. En la mesa central se sentaron diplomáticos humanos junto al Consejo Imperial reformado. La ceremonia de firma del nuevo Tratado de Paz estaba a punto de comenzar, pero no se parecía en nada a las tradicionales demostraciones de poder del imperio. En cambio, fue simple y práctico, muy parecido a los propios humanos. El consejero principal James de la delegación humana se puso de pie para hablar. Hace un año luchamos en una guerra que ninguno de nosotros quería. Hoy construimos una paz que todos necesitamos. El ex emperador, ahora simplemente el administrador Thomas, observó desde su modesto asiento. Sus túnicas ornamentadas habían desaparecido, reemplazadas por un simple atuendo diplomático. Hemos aprendido mucho de nuestra derrota. Admitió que quizás la lección más grande fue que la verdadera fuerza no radica en la dominación, sino en la cooperación. La pantalla principal de la cámara se activó mostrando los cambios del año pasado. Los antiguos mundos imperiales florecieron bajo el autogobierno. Se establecieron nuevas rutas comerciales entre especies previamente suprimidas y, lo más sorprendente, humanos. Las instalaciones militares se convirtieron para fines pacíficos. Muchos preguntaron por qué construimos armas tan poderosas si queríamos la paz. Queríamos la paz, James continuó. La respuesta es simple porque entendíamos el poder. Sabíamos que la verdadera paz solo podría llegar cuando el imperio cediera. Cuenta de que no podía gobernar a través de la fuerza. La evidencia de la planificación a largo plazo de la humanidad ahora era clara para todos. Sus colonias habían sido construidas con infraestructura militar y civil. Sus naves podían servir como naves de guerra y naves comerciales. Tenían preparado tanto para la guerra como para la paz. Listo para cualquier resultado, nuestra historia nos enseñó que la paz debe ser defendida. James explicó, pero también nos enseñó que la victoria sin piedad crea solo enemigos futuros. Por eso ofrecemos amistad a nuestros antiguos adversarios. Nuevos datos aparecieron en las pantallas científicos humanos, compartiendo tecnología con antiguos mundos, imperiales, ingenieros humanos, ayudando a reconstruir planetas dañados, médicos humanos, tratando a todas las especies, en centros médicos recién establecidos. La humanidad nunca quiso gobernar la galaxia. James continuó, queríamos asegurarnos de que nadie más pudiera gobernarla, tampoco a través de la fuerza, ahora. Ofrecemos nuestra fuerza, no para conquistar, sino para proteger, no para suprimir, sino para elevar. El nuevo tratado era notable en su simplicidad. Ninguna especie dominaría a otra. Cada mundo se gobernaría a sí mismo mientras participaba en un nuevo Consejo Galáctico, donde todos tenían voz igual. Los humanos servirían no como gobernantes, sino como guardianes, usando su fuerza militar para prevenir cualquier regreso a las viejas formas de conquista. Construimos armas de guerra. James reconoce, pero nuestra mayor fortaleza nunca estuvo en nuestras armas. O naves estuvo en nuestra habilidad de adaptarnos para aprender a prepararnos. Ahora usamos esa misma fuerza para construir una paz duradera. Un ex general imperial se puso de pie, pero ¿cómo podemos confiar en que los humanos no se convertirán en lo que lucharon contra que este nuevo orden no se convertirá en otro imperio? James sonrió porque recordamos nuestra historia, recordamos cada guerra, cada batalla, cada sacrificio, conocemos el precio del poder y el costo de la guerra, por eso elegimos este camino. La pantalla mostró una imagen final.
la nueva flota de defensa galáctica, naves de todas las especies volando juntas, incluidas las antiguas naves imperiales, la humanidad había compartido no solo su tecnología, sino su doctrina de preparación y vigilancia, y que hoy se ha recordado no como el día en que cayó el imperio, concluyó James, sino como el día en que todos nos levantamos juntos, luchamos para terminar con la dominación. Ahora trabajamos para construir cooperación en los archivos imperiales ahora abiertos a todas las especies. Se agregó una nueva entrada ese día. La advertencia sobre los humanos fue reescrita. No temas a los humanos por sus armas, respétalos por su sabiduría. Construyeron la fuerza para librar la guerra para poder obtener el poder de forjar la paz. Cuando se firmó el tratado, las especies reunidas presenciaron algo sin precedentes. El nacimiento de una sociedad galáctica basada no en la sumisión al más fuerte, sino en el respeto y la protección mutuos. La humanidad había demostrado que la raza que los maestros usaban mejor podía. También fue el más dedicado a prevenirlo fuera de la cámara. La capital World Sky estaba libre de buques de guerra por primera vez en siglos. En cambio, naves de todas las especies se movieron pacíficamente a través del espacio. Un testimonio de la verdadera victoria de la humanidad, no la derrota de un imperio, sino la creación de una paz duradera.